Hola y bienvenido a un capítulo nuevo de Lo de los Pedroches. Llegamos un poquito más tarde de lo prometido, pero bueno, ya estamos aquí. Hola Mariluna. Hola, ¿qué tal? Como pueden ver o escuchar, pasamos de SES 3 a SES 2. No sabemos si esto va a ser Será creemos que de forma temporal, ¿no? Bueno, ya lo veremos, Bueno, vamos ¿no? a ver. Ya no depende solo de Juanlu, sino Sí, también de nosotros de a ver qué nosotros. decidimos. Bueno, en nuestra vuelta hemos decidido hablar de salud mental, un problema y una temática que por suerte está cada vez más en la agenda pública y política. Pero bueno, antes vamos a repasar un poco la actualidad, qué es lo que ha pasado en estos últimos días, no en todo el periodo que llevamos en silencio, porque es mucho, pero bueno, vamos a contar un poquito y vamos a hablar un poco de actualidad. Sí, fundamentalmente de dos cosas que siguen siendo, sigue siendo actualidad, la otra ha surgido después de Navidades, después de las vacaciones. Nos referimos al agua y al un tema polémico que ha surgido en el Ayuntamiento de Pozo Blanco. Si te parece, empezamos por el agua. Vamos, sí, empezamos Seguimos sin agua hablando del agua, potable. seguimos sin agua potable, efectivamente. Y hay, bueno, algunas novedades. Estamos grabando hoy nuestro podcast y sabemos que no sabemos si ha sido esta mañana, si está siendo en estos momentos, pero tenemos noticias de que bueno, se está reuniendo la Comisión Técnica a instancia del Ministerio de Transición Ecológica con representación de las tres administraciones para buscar una solución al problema de agua que tenemos en la zona norte. Entonces, bueno, la reunión es en la subdelegación del Gobierno central en Córdoba. Y por el momento no sabemos el resultado de esa reunión, pero bueno, ahí está sobre la mesa. Si no me equivoco, es una reunión técnica, ¿no? Para saber cómo va todos los temas, ¿no? Enfocados. Bueno, esa es la noticia que tenemos, así que en otro podcast ya iremos hablando cómo se va avanzando de todo este problema del agua, a ver cómo vamos evolucionando. Tenemos también una concentración ciudadana hablando del agua, que va a ser este jueves 1 de febrero, entre las 8 de la tarde, las 8:20. Están convocando Unidos por el Agua, la plataforma. Se van a concentrar todos aquellos ciudadanos que así lo quieran, ¿no? Pues en distintos puntos de 4 municipios de la comarca de Los Pedroches, también del Guadiato. Van a estar en el Ayuntamiento de Pozo Blanco, en Villanueva de Córdoba, en Peñarroya y en Hinojosa del Duque. Vamos a ver qué surge de esa concentración ciudadana, ¿no? Yo creo que un poco la idea por seguir que el tema esté candente y que no se le olvide a nadie, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues cuando este podcast salga a la luz, también parece ser que va a haber otra reunión, está un poco de más alto nivel, digamos, porque si nuestras informaciones no nos fallan, visitará la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, creo, según nuestras informaciones, que visita el jueves Los Pedroches o el Guadiato. Según me comentan, la reunión parece ser que va a ser en un pueblo del Guadiato, pero bueno, todavía habrá que estar atentos a ver si la agenda ministerial no se mueve y todo sigue y viene, y a ver qué viene a decir Teresa Rivera, ¿no? Ya lo iremos contando. Lo iremos contando, sí. Y así rapidito cambiamos de tema y ahora nos vamos al Ayuntamiento de Pozo Blanco, que parece ser que últimamente es noticia, está de plena actualidad, con esta contratación un poco irregular que parece ser que ha habido, ¿no? Más que irregular la contratación, un poco el pago de las nóminas, ¿no? Si te parece, lo cuento yo, que estoy un poco más adelante, al día, sí. ¿no? Te lo estoy viendo desde fuera. Tú lo ves un poco de la retaguardia, esa suerte que tienes. Para la gente que no sepa nada, lo contamos brevemente. Sale la noticia que el Ayuntamiento, la Junta le reclama el reintegro de una subvención que al final de 252.000 euros pasa a ser de 29.000 más intereses, unos 31.000 euros. Y bueno, esto despierta un caso que se ha contratado a 2 personas para un mismo puesto. Salen diferentes informaciones y una de las personas contratadas es el hijo de la secretaria personal del alcalde, ¿no?, de Santiago Cabello. Al parecer, y bueno, yo diría que esto es una cosa confirmada, puesto que el joven ha demandado al ayuntamiento, percibe nóminas sin ir a trabajar. Han hablado todas las partes, primero habló la prensa, nos costó que hablara, bueno, ya sabes cómo es de complicado contrastar, aquí nadie sabe nada hasta ya que pasa el tiempo.
y luego se nos echa en cara porque no contrastamos, pero bueno. Y ya han hablado todas las partes, han hablado los partidos políticos, dio una rueda de prensa Rafael Villarreal, el portavoz del PSOE, dio otra los concejales de Izquierda Unida, Manuel Bioque y Natalia León, y el lunes de esta misma semana hablaba Santiago Cabello arropado de casi todo su equipo de gobierno, ¿no? No sé si viste la rueda de prensa, yo extraigo un par de titulares. Uno, que la culpa la tiene todo el mundo, menos la parte política, por supuesto, y otro que, bueno, oposición, medios de comunicación y trabajadores, que habrá que ver en qué queda. Otro, que va a haber remodelación en el departamento de personal, que no sé si va a llegar solamente a lo técnico o también va a incluir a lo político. Y luego la confirmación de que esta persona sí cobró sin ir a trabajar, que me supongo para mí es lo grave, ¿no? No sé cómo habrás visto tú el tema. Bueno, yo lo he estado siguiendo por los medios de comunicación que contrastáis, medios serios que contrastáis las noticias. Y bueno, después de escuchar la rueda de prensa que efectivamente dio el alcalde de Pozoblanco, a mí me quedan dos cosas medio claras. Me quedo con dos puntos importantes. El primero, que quizá hubo un error en el eslabón de la cadena de personal a la hora de contratar o no contratar a este chico, al chico que está en el centro de la polémica. Bueno, pues durante la época de la anterior concejala de personal parece que se emitieron unos informes basados en una legislación que estaba obsoleta. Eso hizo que a este chico, según he creído entender, no se le haya contratado legalmente. Y bueno, todo esto se va a dilucidar un poco en esta comisión que hay el día 2 de febrero, ¿no? Después de que el chico... acto de conciliación, es un acto de conciliación, efectivamente, después de la demanda que interpuso el joven, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que yo creo que es muy importante, es que creo que se debe dilucidar cómo y por qué esta persona cobró sin trabajar. Yo creo que lo que se debe de averiguar ahora, que se debe de investigar y se debe de pedir responsabilidades a la persona que sea responsable es quién firmó las nóminas de este chico, porque se estuvo cobrando, quién firmó esas nóminas, si la persona que firmaba las nóminas sabía que este chico no estaba trabajando. Y bueno, ¿por qué se firmaron? Si eso era así, si se conocía este hecho, y si no se conocía, ¿por qué no se conocía? Y yo creo que la persona responsable de todo esto tendrá que salir y habrá que pedirle unas responsabilidades. Yo creo que son las dos partes que yo considero importantes de este caso. Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero anoto una más que lo preguntaba y bueno, no, la contestación creo que no se ciñó estrictamente a los hechos verídicos, al cronograma, diríamos, y es que este caso salta a la luz porque sale a la prensa, sí, porque la prensa lo saca, si no jamás lo hubiéramos sabido, puesto que el alcalde dice que él empieza la investigación el 10 de enero, cuando el tema sale el 11 de enero. Pero bueno, se le olvida que el día de enero recibe la llamada de dos periodistas de la capital, de Córdoba. Por lo tanto, yo creo que está bastante claro, ¿no? Que es la prensa la que tiene un tema y lo saca, y por eso hay ahora ha habido una comisión interna o una investigación interna, y ahora se supone que habrá una comisión de investigación. Algo que también se sabrá en el pleno que se está celebrando en el momento que estamos grabando este programa. No tenemos plazo para que finalice esa investigación. Se supone que la investigación interna ha finalizado y ahora se creará la comisión de investigación. Eso se supone, pero tampoco lo sabemos, ¿no? Habrá que esperar a ver. Cuando salgamos de aquí nos vamos al pleno y ya lo comentaremos en sucesivos podcasts. Bueno, Mariluna, pues hasta aquí la actualidad y ahora nos sentamos a hablar un poquito de salud mental. Hasta ahora. Bueno, pues seguimos aquí en lo de los Pedroches, nuestro tercer capítulo, como decíamos antes, hablando de salud mental, y para ello tenemos a Alba Magarín y Laura Peñas. Bienvenida. Gracias. Vamos a hablar un poquito de un tema que cada vez está más en la agenda pública, en la agenda política, afortunadamente, ¿no? Y a mí me gustaría empezar un poco por hablar de los tabúes, de los estigmas que hay alrededor de la salud mental. ¿Qué nos podéis contar respecto a esto? Sí, pues realmente tras la pandemia nosotros vimos en el centro que hubo
un considerable aumento de demanda, y eso también nos hizo ver a nosotras que poquito a poco el tema de la salud mental, de romper los tabús, los estigmas por el hecho de acudir al psicólogo, es como que se va disminuyendo, ¿no? Y eso también lo vemos nosotros pues prácticamente diariamente en la consulta, porque no necesariamente vemos a personas con trastornos graves, sino que también solemos ver pues a personas que, bueno, que como se suele llamar, que pues padecen pues lo que se llama la tristeza de la vida, ¿no? Pequeñas situaciones que no saben adecuadamente gestionar, y nosotros desde el centro pues le damos pues las ayudas y las herramientas necesarias pues para que tomen la rienda de su vida. Porque ¿cuándo hay que acudir a un psicólogo? Cuando la persona lo considere necesario. No hace falta tener ciertos síntomas. No, es cuando la persona en cuestión sienta que necesita ayuda porque ve que con sus propios recursos no es capaz de salir de esa situación. Sí, yo al final veo fundamental cuando la persona considera que no se reconoce. Es decir, ve ciertas situaciones de su día a día en el que dice, yo antes no era así, yo antes no lo gestionaba así, yo antes hubiese tenido otros recursos y hubiese salido adelante en esta situación, y ahora no, ¿por qué? No me reconozco en esta persona. Entonces yo ahí veo el punto clave de decir, algo está pasando que no sé gestionar y entonces tengo que pedir ayuda. ¿Qué es más fácil atajar el problema? ¿Cuando uno ya es adulto o cuando es niño? Es diferente. La intervención es completamente distinta. Claro, porque cuando el niño normalmente pues en la gran mayoría de las ocasiones no vienen por los padres, evidentemente, pero también suelen ser en el cole. En el cole es cuando detectan que hay pues algunos problemas, que hay como determinados signos de alarma de que nos dicen pues que algo no va bien. Entonces, pues junto con ya los padres empiezan un poquito ya a recabar información, se preguntan entre unos y otros, entonces cuando ya acuden al centro. Los adultos es que es diferente, porque normalmente pues, bueno, suelen ser pues, eso, por problemas propios de la gestión de la ansiedad, pues, el fallecimiento de algún familiar, problemas de pareja. Y Laura, y en la tercera edad, digamos, ¿la gente reacia a acudir al psicólogo o cada vez menos también? Cada vez menos también. Es verdad que nos encontramos más casos de personas mayores que se dan cuenta de que tienen necesidades que trabajar y acuden a consulta, pero sí que es cierto que la intervención es un poquito más complicada y al final tiene que ver con esto de los tabúes. No saben cómo funciona la figura del psicólogo, está muy relacionada, nos relacionan mucho con el médico, entonces buscan que le demos soluciones rápidas, pues compensaciones farmacológicas y claro, pues sobre todo soluciones rápidas las personas mayores, porque no entienden que es un trabajo personal, que ellos tienen que hacer cambios en su día a día, cosas que además, rutinas que llevan manteniendo desde mucho tiempo, que tienen que modificar para al final dar solución a esos problemas que van encontrando. Entonces sí, ahí en esa población sí que encontramos más dificultad, al menos yo en la práctica clínica, sí, porque son más reacios al cambio y quieren cambio rápido. Claro, y totalmente, porque ellos piensan que es el ratito de consulta que nosotros pues le daremos ahí las soluciones y luego una vez que salen por la puerta no pueden hacer nada. Entonces, pues claro, ahí a ellos les cuesta mucho entender. También contamos que ya cuando ya uno tiene cierta edad, pues uno se vuelve más rígido, más inflexible, que le cuesta entender cuando lo que es el concepto, digamos, de los pensamientos y el papel tan importante que tiene la gestión de las emociones. Eso en una persona un poquito más mayor pues nos cuesta más que ellos lo entiendan y evidentemente que lo pongan en la práctica. Entonces... Y en el caso de los niños, de los adolescentes, ¿cuál es la casuística? Si la hay, ¿en qué qué es lo que soléis ver? Si hay algún punto en común o no tiene nada que ver, y si hay diferencias entre edades. Sí. Y si también depende un poco del entorno en el que están los niños. ¿Cuál es la situación de niños y adolescentes? Es un poco de todo. Ella, por ejemplo, atiende a niños más chiquititos, más, de atención temprana, y yo veo a población un poquito más mayor, ¿vale? De los 6 años, un poquito para arriba. Entonces, el motivo de intervención suele ser distinto y, por ejemplo, ella con atención temprana... Sí, en atención temprana, pues sí que suelen ser trastornos. Por ejemplo, pues autismo, sobre todo autismo. En las edades más tempranas son autismo, son TEL, son trastornos más que tienen que ver con retraso en el desarrollo. Si nos referimos más a la parte como de trastorno,
En la parte de psicología sí que yo encuentro un patrón común en la ansiedad. Al final son problemas de ansiedad que se dan tanto en niños como en adolescentes como en adultos, pero claro, las manifestaciones que aparecen son diferentes. En el caso de los niños, pues aparecen en forma de fobia. Pues mira, es que noto que no quiere ir al cole, o noto que me da miedo dormir sola, me da miedo la oscuridad, tengo miedo de que me pase, por ejemplo, en algún caso un grito, pues se me mueven los dientes, o cosas que al final, pues claro, en la mente del pequeño son miedos, pero al final es ansiedad. En las relaciones sociales. Sí, en la forma de relacionarse, en los adolescentes, con los nuevos, por ejemplo, pues nuevos nombres, etiquetas que se le están poniendo a situaciones que son normales y que han ocurrido siempre. Por ejemplo, el otro día hablamos del FOMO, que es un concepto nuevo que nosotros también tenemos que ir actualizándonos. Es que es como al final el miedo que tenemos a perdernos algo. Y por eso tenemos que estar conectados y unirnos a todos los planes, aunque no nos gusten o aunque no estemos cómodos. Y al final son cosas que eso sobre todo se dan mucho a los adolescentes, que estamos aprendiendo pues a gestionar, que no es necesario estar en todo y estar bien en todo. Me supongo que en estos casos el entorno es súper importante, ¿no? En todas las intervenciones, pero en los más pequeños, estar en una sociedad en la que tolera el autismo, no que lo tolera, sino que lo sabe tratar, en el colegio, todo eso, me supongo que eso es una parte vital. Hombre, realmente cada vez, gracias a Dios, no hay tanto un problema como antes, de que se vean como niños con problemas, sea aparte, no hay tanta exclusión. Hoy por hoy nosotros vemos que por regla general suelen ser niños que están integrados y que hay mayor conciencia de que esos problemas existen. Entonces ahí nosotros no nos hemos encontrado... No, incluso con los compañeros. Normalmente cuando nos reunimos con las tutoras, los tutores, Eso es lo que iba a decir. se hacen muy partícipes a los compañeros, entonces los compañeros tienen mayor conciencia de esas dificultades, de cómo incluir a esos compañeros o compañeras y que hacen una gran labor los pequeñitos y también pues a nivel de psicoeducación y de normalización de los diferentes trastornos. Claro, porque yo te quería preguntar, una vez diagnosticada el trastorno, la enfermedad, ¿cómo debe de enfrentar la familia la situación para que no se estigmatice al niño, al adolescente, a la persona que llega hasta vuestra clínica? Claro, nosotros realmente no elaboramos un juicio ni un diagnóstico como tal. Nuestro procedimiento es que realizamos una serie de evaluaciones en donde establecemos un perfil cognitivo que puede ser compatible con X trastornos. Luego realmente, una vez que eso está, digamos, que se ve que es donde pueden estar los problemas, es cuando se deriva o bien al pediatra o a salud mental e infanto-juvenil. Y allí es cuando ya se establece el diagnóstico. Entonces ahí es cuando ya vienen los papás. Nosotros también le explicamos un poquito en qué consiste y cómo enfrentarse realmente a las necesidades que tiene su hijo en cuestión. No hay dos niños que presenten la misma etiqueta, ni muchísimo menos. No hay dos casos iguales, ¿no? Ni dos casos iguales. Tenemos que adaptarnos a las necesidades de cada uno. Entonces, un poco la intervención va en base a lo que demande, ¿vale? Habéis dicho tú, Laura, que estáis también en constante formación, ¿no? Porque aparecen nuevos conceptos, Y aquí empieza un poco, introduzco yo, las nuevas tecnologías, que no sé sobre todo a la gente joven cómo influyen a la forma de relacionarse, de aislarse incluso, las dependencias. ¿Estáis viendo muchos casos de eso? Muchísimo. Sí, mucho. Además, nos parece súper importante la formación también de los adultos, de los padres, porque es súper importante guiar al niño en función de su edad y de las necesidades en el buen uso. Es un recurso importante, no hay que, en función también de la edad, pero no está bien retirarlo, sino es más bien guiar al niño, es decir, en función de su edad, de sus necesidades, porque claro, lo que nos estamos encontrando es, tengo a mi hijo de, vamos a poner 13, 14 años, si le quito el móvil, lo aparto del mundo, porque claro, no sabe cuándo queda con sus amigos, no sabe a qué planes se puede unir, a cuáles no, a cuáles le gustaría, a cuáles no. Entonces, no es cuestión de quitárselo, sino decir, te lo ofrezco, pero con la ayuda y anticipándome a los posibles riesgos que puede haber en ese mundo. Exactamente, es un entorno real más que tenemos que contemplar y evidentemente gestionar. Entonces somos nosotros como padres los que tenemos también la labor primero de conocerlos y luego de educarlos y gestionarlos. También solemos asesorar en consulta que para introducirlos un poquito en este mundo de las nuevas tecnologías nos tenemos que adaptar, como bien ha dicho mi compañera, a su edad y nivel de desarrollo. Cuando entramos ya en la adolescencia,
Solemos aconsejar que los niños con en torno a 9 añitos, 10, están más predispuestos a escuchar y se dejan más ayudar por sus padres. Si esperamos a introducirlo en este mundo cuando ya tienen 13 o 14 años, estamos perdiendo ahí ya bastante, porque ahí es cuando ya se produce con esa preadolescencia un sesgo entre los hijos y los padres, donde yo estoy con mis amigos, lo que me diga mi padre y mi madre me sobra. Entonces tenemos que anticiparnos un poquito antes y evidentemente utilizar todo tipo de medidas de control parental, tiempo, establecimiento de límites, con la comunicación fundamental para que luego no haya problemas. Hay muchos niños ahora en consulta de psicología, no sé, ¿es porque hay más trastornos o es porque los padres están ya más formados y ya se deciden a dar el paso de llevar al niño a que lo vea un especialista, que lo veáis las profesionales? Es porque hay mayor conciencia. Yo creo que los trastornos siempre han estado ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero es porque hay mayor conciencia sobre eso y entonces se pone solución antes. No esperamos a que el problema sea grave. Entonces, evidentemente, pues claro, los trastornos como el TDAH, el autismo, la dificultad en el aprendizaje siempre han estado ahí, solo que ahora pues se emplean las medidas que cada uno eso necesita. Claro, además creo que no es solo más conciencia de la familia, sino también a nivel profesional, de pediatras, profesores, maestros, maestras, porque son capaces de detectar con mayor rapidez los signos clave de decir, aquí hay un problema y esto no es normal para esta edad. Por ejemplo, pues si a partir de los 2 años el niño no tiene un repertorio más o menos de 20 palabras, esto es que está pasando algo. Es verdad que existe una horquilla de desarrollo y hay niños que avanzan más rápido y otros un poquito más lento, y eso es normal, es propio de cada edad, y habrá algunas áreas en las que se desarrollen más rápido y en otras más lento, pero hay signos claves de, es que mira, mi niño antes esto lo hacía y es que ahora ya de repente no lo hace y lo ha perdido, entre comillas, ha habido ahí una regresión. Pues hay como signos que antes la familia las pasaba por alto y en los diferentes contextos en los que se desarrollaba el niño o la niña, pues tampoco se veían. Y ahora ya sí. ¿Y los niños y adolescentes cómo se enfrentan a vuestras consultas? Dependiendo, y eso es algo que sobre todo cuando son un poquito más adolescentes solemos preguntar a los padres, ¿quieren venir? Claro. Últimamente nos encontramos con una respuesta rotunda de que sí, sabe dónde vamos y nos ha pedido ayuda. Entonces, pues eso al final también a nosotras nos ayuda muchísimo en todo el proceso terapéutico, porque se dejan ayudar. También nos encontramos casos que vienen obligados por los padres y que ahí nosotras, por más que queramos, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ojalá, siempre lo digo, y ojalá tengamos un botoncito para decir, solucionar problemas. Pero es que eso no lo podemos hacer. Y el trabajo, siempre lo digo, que no se queda en la consulta, se queda también después. La consulta es un espacio de reflexión donde intentamos darle solución a cada uno de los problemas que nos cuentan, pero luego ellos tienen que actuar. Y hablo de niños, adolescentes y de adultos. No vale que nos cuenten allí los problemas y todo se queda aquí. Luego tenemos que poner, cada uno tiene que poner de su parte, pues, para generar esos cambios. Muchas veces se habla las herramientas, ¿no?, que te ofrece el psicólogo, igual que te lo ofrece cualquier otro profesional del campo de cualquier campo de la medicina, ¿no? Pero ¿qué herramientas son esas, no? Para concretar algo, ¿no? Para que la gente que nos esté escuchando, nos esté viendo, sepa un poco de lo que estamos hablando. ¿Qué herramientas son esas cuando que una persona se siente delante de vosotros y vosotros le guiéis para lo que decíais antes de que vuelva a ser esa misma persona, ¿no? Se vuelva a reconocer. Sí, pues habilidades en la comunicación, fundamental, la asertividad, técnicas de autocuidado, ¿no? De autoconocimiento, el conocerse a uno mismo. Así un poco. Sí, a mí, por ejemplo, me sirve mucho en los pacientes que tengo de psicología, pues desde adolescentes hasta más adultos que ya tienen un poquito más conciencia. Yo siempre pregunto, ¿qué necesitas aprender? Si yo te dijese, Laura, he venido aquí a que me enseñes qué necesitas, porque muchas veces dicen, yo es que quiero ser feliz. Y yo digo, ¿y ser feliz qué es? Claro. ¿Qué es ser feliz? ¿Qué necesitas aprender para ser feliz? Y entonces pues me concretan. Yo siempre digo, lo de la asertividad, de poner límites, es fundamental. Yo siempre, eso es la base de todo. Y incluso pacientes después me dicen, es que he aprendido a poner límites y esto es una maravilla, ahora no puedo parar. Digo, claro, es que son necesarios. Entonces yo creo que esa parte, sobre todo para tanto los trastornos que nosotros más vemos, que es ansiedad y depresión, son básicos. El saber hablar, transmitir mis necesidades, que la otra persona me entienda, me comprenda y me ayuda también a respetar las suyas, sus necesidades, y que sepa expresarlo, poner límites para no hacer algo que no quiero hacer o para hacer algo que sí quiero, es fundamental. El papel de las emociones también, cómo aprender a gestionarlas.
Eso es otro también de los recursos y un pilar fundamental que vemos en la consulta. ¿Y qué tiempo puede llevar a una persona a volver a ser uno mismo o estar bueno, pues contento, ¿no? con uno mismo? Porque claro, quizás lleve X tiempo y diga, no veo logros, no veo... ¿Qué tiempo podemos decir que nos puede llevar ese proceso? Esta pregunta es muy recurrente por ello. Sí. Y yo nunca me atrevo a decir un número, porque al final con eso también estamos un poco estigmatizando, porque nos estamos intentando comparar con un referente, porque si, por ejemplo, yo a un paciente le digo, pues yo creo que en función de tu motivo de consulta, en 10 o 12 sesiones ya podríamos conseguir los objetivos, pero ¿y si no? Porque a lo mejor en la práctica esa persona poner lo que le transmitimos en su día a día en pie, pues le cuesta un poquito más y entonces eso que no vale puede ser contraproducente en la terapia. Entonces sí que es cierto que en función del motivo de consulta puedes dar una estimación, porque lógicamente ellos tienen que ponerse unos objetivos a medio plazo, pero un número concreto de sesiones nunca nos atrevemos a decir porque puede ser contraproducente a veces. Volviendo a la adolescencia, ¿veis muchos casos de bullying, de acoso, de relaciones tóxicas, de estas cosas que parecen que están en otra época, en otras edades, pero que se están dando y cada vez con más frecuencia? ¿Lo veis mucho? Bastante. Sí. Por desgracia, sí. Muchos casos, sobre todo de los adolescentes, y también tiene que ver con las redes sociales, con el uso del móvil. Todo está también muy relacionado. Al final también las herramientas que les solemos dar en estos casos es lo que hemos comentado antes: habilidades en comunicación, la asertividad, poner límites, en que la persona, en el papel tan importante, eso como he comentado antes, de cómo gestionar ese tipo de situaciones a nivel afectivo, emocional. Pero sí que vemos bastante... Sí, y además es súper importante transmitirle que él es el que está en consulta, pero que el problema está fuera. Efectivamente. Y que esa parte nosotros no podemos acceder. Eso es lo que yo quería preguntar, si en algún momento la otra parte, los familiares, el entorno, se dan cuenta de lo que está sucediendo y os llevan a esos chicos, a esos niños, a esos adolescentes, para que solucionen ese problema si son ellos los acosadores. No sé si alguna vez habéis estado en ese caso. No, vemos es verdad a la víctima. En ese caso no, pero sí que es cierto que chicos que han sido víctimas después tienden a imitar ciertas conductas. Cuando ya se encuentran un poquito mejor, tienden a imitar esas conductas que han recibido en otras personas. Y ahí sí que es también importante intervenir, porque incluso los padres como ellos son conscientes de que esas conductas les sonaban a la inversa. Pasan, o sea, el ciclo al contrario, de ser víctima a ser verdugo, digamos. Exactamente, sí. ¿Y eso tiene alguna razón de ser? Bueno, hay estudios científicos que avalan que eso pues ocurre. No es una regla que se cumpla siempre, pero sí que ocurre, porque al final es como un poco más dirigido el ganar esa autoestima, porque ellos entienden que esas personas que en un primer momento le han acosado o han hecho algunas conductas en contra de ellos, están por encima. Entonces, cuando ya ganan en autoestima, tienden a compararse con eso, porque yo quiero estar por encima y ahora estoy mejor. Entonces tienden a fijarse en otros niños que les recordaba a ellos. Pero esto, por supuesto, no lo hacen consciente. Claro. Pero sí que tienden a imitarlo, y es importante pues que se reconozca y que ese proceso en el que lo pasaron mal les sirvan pues para acompañar a otros y para psicoeducar, y que al final se haga como visible que ese no es el camino, por supuesto que no. Nos decía antes fuera de micros que llevabas 6 años con el centro, es decir, que has visto la prepandemia y luego has pasado la pandemia. ¿Cómo ha cambiado la salud mental o cómo nos ha afectado la pandemia a nivel de salud mental? A ver, la pandemia fue un momento donde evidentemente nos afectó a todos, y sobre todo lo que hemos visto, más el trastorno principal, el problema principal fue la ansiedad. Sobre todo la intolerancia a la incertidumbre, el qué va a pasar con mi trabajo, con mi familia, pérdidas de familiares, pues un duelo de una persona que no se pudo despedir de un ser querido. Suelen ser como los casos más recurrentes. Pero es cierto que últimamente que nosotros no vemos, o sea, son como secuelas que hay, pero no solemos tener casos como tal, es decir, es que la pandemia me ha afectado en este término, ¿no? Sino que es algo como que se ha ido arrastrando.
También lo vemos mucho, en muchas ocasiones los hábitos, ¿no? Que personas que se han acostumbrado a no salir, cuando estuvimos encerrados es lo que tuvimos, pérdida de contacto social total, entonces se habituaron a estar como más en casa, de tener una vida nada social, que en el momento que tenían que salir es como que se sentían raros, ¿no? Entonces ese cambio también lo hemos vivenciado nosotros en consulta. Sí, además yo creo que le afectó mucho a los que iban a ser adolescentes, porque cambiaron de una situación en la de soy niño, ahora de repente tengo que salir de fiesta con un montón de gente cuando a mí me han dicho que esto está mal. Entonces nos encontramos muchos adolescentes que nos dicen, es que no me encuentro a gusto, es que no soy yo, es que me cuesta socializar con mucha gente, porque claro, no están acostumbrados, no han vivido el proceso normativo, era de soy un niño, no salgo y ahora de repente me meto en una discoteca y es como este cambio ahora de repente, pero claro, esos 3 años de un niño que tenía a lo mejor 14, ahora tener 17 o 18, pues... Claro. Es un cambio grande, pero sí que es verdad que no ha habido una causa-efecto, es decir, por la pandemia estoy aquí, hay algún caso de si ansiedad concreta por el COVID, por tocar y contagiarme, pero no ha sido eso, son malas secuelas, es decir, todos tenemos una personalidad predisponente que nos predispone a desarrollar algún trastorno y eso fue como la mecha. Claro. Se enciende y a partir de ahí pues desarrollo y ha sido la pandemia, pero podría haber sido otra situación futura más adelante. O con los más chiquitos, aquellos que le pillaron en la franja de que pasar de los 5 añitos a primero de primaria, pues no es igual. Entonces lo que es el cambio de ciclo, pues ahí estamos con el periodo de la lectoescritura, que todos lo tienen que aprender ahí, que es necesario ese contacto de ir al cole, pues claro, no es lo mismo aprender todo el proceso de aprendizaje de la lectoescritura por vía telemática, porque la seño lo pusiera en el ordenador, mandara ficha o todo lo que hicieran, porque hicieron una labor fabulosa dentro de sus posibilidades, ahí a clase. Entonces ahí también vimos como un desfase. Donde al final también los padres pues intentaban enseñárselo a su manera, pero es que no es igual. Entonces ahí también nos encontramos con los más chiquitos, un escollo importante. Cuando nos juntamos con las amigas, con la familia, normalmente cuando vamos al médico lo decimos, ¿no? Pues he ido al médico porque me pasa esto. Es normal decir, mira, pues he ido al psicólogo porque me está pasando esto. Es totalmente lógico y totalmente normal, ¿no? Últimamente sí, de hecho es que de los que nos piden consulta a nosotros, de los que nos llaman, lo tienen completamente normalizado. Sí, además porque cada vez justamente vemos más casos donde no necesariamente hay un trastorno, por eso se tiende a normalizar, porque es que me he separado o tengo problemas con mi familia o con cualquier otra historia. Entonces, pero se dice, pues voy al psicólogo para que me ayude, porque no estoy pasando ahora por un buen momento. Entonces, por eso creo que también se tiende a normalizar esta situación con el hecho de ir al psicólogo como el que va al dentista, al médico o a cualquier otro especialista. Sí, además, una cosa súper positiva que a mí me sorprendió mucho es pacientes que empiezan porque tienen algún problema en su día a día que no saben cómo gestionar y después se quedan con nosotras. Es decir, pues nos mantenemos en una fase de seguimiento de yo vengo a verte una vez al mes o una vez cada 2 meses, pero te cuento cómo me ha ido, si ha habido alguna situación que me ha costado más gestionar, si me puedes seguir dando estrategias o me quiero centrar más en esto o más en cómo le transmito esto a algún amigo o a mi hijo. Y si permanecen en una fase de seguimiento mucho más a largo plazo, no es decir, voy con un problema, lo soluciono y me voy, sino nos mantenemos porque veo que me sirve, me viene bien y es autocuidado. Deberíamos de tener, por tanto, un psicólogo de cabecera. Fundamental. Sería lo ideal, ¿no? Pues muchísimas gracias, Alba y Laura, por iluminarnos un poco, por hablar de un tema tan importante como este y por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotras. Y a ustedes pues les esperamos dentro de 15 días o no sabemos. No sabemos. Con 2, con 3 personas. Efectivamente. No tenemos ni idea. Así que, pero muchas gracias por escucharnos.